¿Qué pasa, apañaos? Mirad qué tablas tengo para hacer una casita para una cobaya. El primer paso es poner a escuadra todas las tablas. Estas son tablas recicladas y primero necesitamos que estén a escuadra para luego poder cortarlo a las medidas que necesitemos. Bien, aquí ya podemos empezar a cortar a diferentes medidas. El proyecto en sí está como partido en dos. Por un lado es una base que está en alto, con una rampa, y por otro lado una casa que estará encima de esa base. Así que os voy a explicar ahora cómo hacer la base y luego cómo hacer la casa. Bien, estos son los pilares que van a aguantar la base. Entonces, sencillo. Cola, se juntan y apretamos con el sargento. Ahora vamos a unir la base. ¿El por qué hay tres tablas o tres maderas? Pues porque, como os he comentado antes, son tablas recicladas, cada una tiene un tamaño y no llega a las medidas que yo quiero. Así que he tenido que hacer esto para poder llegar a las medidas que quiero. Para que la unión quede bien fuerte, aparte de echarle cola, evidentemente, vamos a unirlo con unos tubillones. Una vez está todo bien encolado, pues es el turno de lijarlas. El siguiente paso es poner los pilares a la base. Lo que vamos a hacer es ponerle cola y ponerle unos tornillos. Como la casa es para un roedor, pues no podemos poner ni tornillos ni clavos al alcance de su boca. Así que una vez esté seca la cola, quitaremos el tornillo y le pondremos un tubillón.
Por último vamos a cortar esta tabla con un englete de 30 grados, que será la que nos sirva de rampa. Bien, ahora es el momento de deciros cómo hacer la casita. Lo primero que vamos a hacer es lijar todas las tablas bien lijadas. Ahora lo que vamos a hacer es encolar estas tablas. Vamos a hacer 2 grupos de 3 y con eso, ya una vez esté encolado, pues podremos cortarla a los tamaños que nos hace falta para las paredes de la casa. Ahora hemos hecho aquí el dibujo de lo que será la puerta, entonces nada, a cortarlo. Por último, vamos a cortar las tablas a la altura que queremos que tenga la casa. La unión la haremos igual que con la base. Pondremos cola, le pondremos luego unos tornillos y cuando haya secado, pues quitaremos los tornillos y pondremos tubillones.
Por último vamos a poner el tejado. Aquí sí que vamos a poner unos clavitos porque como el proyecto este tiene las medidas exactas de lo que es la jaula, pues sé de sobra que no va a subir al tejado. Así que pondremos las tablas y unos clavitos para que no se muevan. De la misma manera que como sé que no va a subir, pues vamos a aprovechar para darle un toque de color. Y le vamos a poner este tinte al agua. Y por último le vamos a dar una capita de barniz a lo que sería el suelo de la casa y la parte baja. ¿Por qué? Porque el animalito si se mete ahí y le da por hacer sus necesidades, pues de esta manera no absorberá la madera, ni la orina, ni los excrementos que pueda generar en esa zona. Este barniz es un barniz al agua, con lo cual si por alguna de aquellas le diera por roer esas zonas, pues no le causaría daño. A no ser que se coma media casa, entonces sí que ya no hay remedio. Y ya lo tendríamos. Ahora vamos a darle una pequeña lijada a los cantos para que no se queden vivos y pueda hacerse daño en el animalito. Y ya está. Ahí la tenemos. En fin, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!